Presa Over. La presa Over es una presa de hormigón en el Cañón Negro del río Colorado, en la frontera entre los estados estadounidenses de Nevada y Arizona. Construido entre 1931 y 1936, durante la Gran Depresión, fue dedicado el 30 de septiembre de 1935 por el presidente Franklin D. Roosevelt. Su construcción fue el resultado de un esfuerzo masivo que involucró a miles de trabajadores y costó más de 100 vidas. Los proyectos de ley aprobados por el Congreso durante su construcción se referían a ella como Presa Over, en honor al presidente Herbert Hoover, pero la administración Roosevelt la llamó Presa Boulder. En 1947, el Congreso restauró el nombre de la Presa Over. Desde aproximadamente 1900, el Cañón Negro y el cercano Cañón de Boulder habían sido investigados por su potencial para soportar una presa que controlaría las inundaciones, proporcionaría agua de riego y produciría energía hidroeléctrica. En 1928, el Congreso autorizó el proyecto. La oferta ganadora para construir la presa fue presentada por un consorcio llamado Six Companies, Inc., que comenzó la construcción a principios de 1931. Nunca antes se había construido una estructura de hormigón tan grande, y algunas de las técnicas utilizadas no estaban probadas. El tórrido clima veraniego y la falta de instalaciones cerca del sitio también presentaron dificultades. Sin embargo, Six Companies entregó la presa al gobierno federal el 1 de marzo de 1936, más de 2 años antes de lo previsto. La presa Over embalsa el lago Mead y se encuentra cerca de Boulder City, Nevada, un municipio construido originalmente para los trabajadores del proyecto de construcción, a unas 30 millas, 48 kilómetros, al sureste de Las Vegas, Nevada. Los generadores de la represa proporcionan energía a los servicios públicos y privados en Nevada, Arizona y California. La presa Over es una importante atracción turística, con 7 millones de turistas al año. La muy transitada Ruta 93, US 93, corría a lo largo de la cresta de la presa hasta octubre de 2010, cuando se inauguró la circunvalación de la presa Over. Fondo. Búsqueda de recursos. Vista del río del sitio de la futura presa, C. 1904. A medida que los Estados Unidos desarrollaron el suroeste, el río Colorado fue visto como una fuente potencial de agua de riego. Un intento inicial de desviar el río para fines de irrigación ocurrió a finales de la década de 1890, cuando el especulador de tierras William Beatty construyó el Canal del Álamo justo al norte de la frontera mexicana. El canal se sumergía en México antes de llegar a una zona desolada que Beatty llamó el Valle Imperial. Aunque el agua del Canal del Álamo permitió el asentamiento generalizado del valle, el canal resultó costoso de operar. Después de una ruptura catastrófica que causó que el río Colorado llenara el mar Saltón, el Ferrocarril del Pacífico Sur gastó $3 millones en 1906 a 2007 para estabilizar la vía fluvial, una cantidad que esperaba en vano que fuera reembolsada por el gobierno federal. Incluso después de que se estabilizó la vía fluvial, resultó insatisfactoria debido a las constantes disputas con los terratenientes en el lado mexicano de la frontera. A medida que mejoró la tecnología de transmisión de energía eléctrica, el Bajo Colorado fue considerado por su potencial de energía hidroeléctrica. En 1902, la Edison Electric Company de Los Ángeles inspeccionó el río con la esperanza de construir una presa de roca de 40 pies, 12 metros, que pudiera generar 10.000 caballos de fuerza, 7.500 kilovatios. Sin embargo, en ese momento, el límite de transmisión de energía eléctrica era de 80 millas, 130 kilómetros, y había pocos clientes, en su mayoría minas, dentro de ese límite. Edison permitió que las opciones de tierra que tenía en el río caducaran, incluida una opción para lo que se convirtió en el sitio de la presa Over. En los años siguientes, la Oficina de Recuperación, BOR, conocida como el Servicio de Recuperación en ese momento, también consideró el Bajo Colorado como el sitio para una presa. El jefe del servicio, Arthur Powell Davis, propuso usar dinamita para colapsar las paredes del cañón de Boulder, a 32 kilómetros al norte del sitio de la represa, en el río. El río arrastraría los pedazos más pequeños de escombros y se construiría una presa con los escombros restantes. En 1922, después de considerarlo durante varios años, el Servicio de Recuperación finalmente rechazó la propuesta, citando dudas sobre la técnica no probada y preguntas sobre si, de hecho, ahorraría dinero. Planificación y acuerdos. En 1922, el Servicio de Recuperación presentó un informe en el que se pedía el desarrollo de una presa en el río Colorado para el control de inundaciones y la generación de energía eléctrica.
El informe fue escrito principalmente por Davis y se llamó el informe Fall-Davis en honor al secretario del Interior, Albert Fall. El informe de Fall-Davis citó el uso del río Colorado como una preocupación federal porque la cuenca del río cubría varios estados, y el río finalmente ingresó a México. Aunque el informe de Fall-Davis pedía una represa en o cerca de Boulder Canyon, el Servicio de Recuperación, que pasó a llamarse Oficina de Recuperación al año siguiente, encontró que el cañón no era adecuado. Un sitio potencial en Boulder Canyon fue dividido en dos por una falla geológica, otras dos eran tan estrechas que no había espacio para un campamento de construcción en el fondo del cañón ni para un aliviadero. El servicio investigó Black Canyon y lo encontró ideal. Se podría tender una vía férrea desde la cabeza del ferrocarril en Las Vegas hasta la parte superior del sitio de la presa. A pesar del cambio de sitio, el proyecto de la represa fue conocido como el Proyecto del Cañón de Boulder. Croquis del emplazamiento propuesto para la presa y el embalse, c. 1921. Con poca orientación sobre la asignación de agua por parte de la Corte Suprema, los defensores de la represa temían litigios interminables. Ted Carpenter, un abogado de Colorado, propuso que los 7 estados que caían dentro de la cuenca del río, California, Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado y Wyoming, formaran un pacto interestatal, con la aprobación del Congreso. Tales pactos estaban autorizados por el artículo I de la Constitución de los Estados Unidos, pero nunca habían sido celebrados entre más de 2 estados. En 1922, representantes de 7 estados se reunieron con el entonces secretario de Comercio, Herbert Hoover. Las conversaciones iniciales no produjeron ningún resultado, pero cuando la Corte Suprema dictó el fallo Wyoming v. La decisión de Colorado socavó las reclamaciones de los estados río arriba, se mostraron ansiosos por llegar a un acuerdo. El Pacto del Río Colorado resultante se firmó el 24 de noviembre de 1922. La legislación para autorizar la represa fue presentada repetidamente por 2 republicanos de California, el representante Phil Sweeney y el senador Hiram Johnson, pero los representantes de otras partes del país consideraron que el proyecto era enormemente costoso y que beneficiaría principalmente a California. La inundación del Mississippi de 1927 hizo que los congresistas y senadores del Medio Oeste y del Sur fueran más comprensivos con el proyecto de la presa. El 12 de marzo de 1928, la rotura de la presa de San Francisco, construida por la ciudad de Los Ángeles, provocó una desastrosa inundación que mató a 600 personas. Como esa presa era de un tipo de gravedad curva, similar en diseño a la gravedad de arco que se propuso para la presa del Cañón Negro, los opositores afirmaron que no se podía garantizar la seguridad de la presa del Cañón Negro. El Congreso autorizó a una junta de ingenieros a revisar los planes para la represa propuesta. La Junta del Río Colorado consideró que el proyecto era factible, pero advirtió que si la represa fallaba, todas las comunidades del río Colorado aguas abajo serían destruidas, y que el río podría cambiar de curso y desembocar en el mar Saltón. La Junta advirtió, para evitar tales posibilidades, la represa propuesta debe construirse en líneas conservadoras, si no ultraconservadoras. El 21 de diciembre de 1928, el presidente Cooley firmó el proyecto de ley que autorizaba la presa. La ley del proyecto del Cañón de Boulder asignó $165 millones para el proyecto junto con la presa Imperial Río Abajo y el Canal All-American, un reemplazo del Canal de Beatty completamente en el lado estadounidense de la frontera. También permitió que el pacto entrara en vigor cuando al menos 6 de los 7 estados lo aprobaran. Esto ocurrió el 6 de marzo de 1929, con la ratificación de Utah. Arizona no lo aprobó hasta 1944. Diseño, preparación y contratación. Incluso antes de que el Congreso aprobara el proyecto del Cañón de Boulder, la Oficina de Recuperación estaba considerando qué tipo de presa debería usarse. Los funcionarios finalmente se decidieron por una enorme presa de gravedad de arco de hormigón, cuyo diseño fue supervisado por el ingeniero jefe de diseño de la oficina, John L. Savage. La presa monolítica sería gruesa en la parte inferior y delgada cerca de la parte superior y presentaría una cara convexa hacia el agua por encima de la presa. El arco curvo de la presa transmitiría la fuerza del agua a los estribos, en este caso a las paredes rocosas del cañón. La presa en forma de cuña tendría 660 pies, 200 metros, de espesor en la parte inferior, estrechándose a 45 pies, 14 metros, en la parte superior, dejando espacio para una carretera que conectaría Nevada y Arizona. El 10 de enero de 1931, la oficina puso a disposición de los interesados los documentos de la licitación, a $5 la copia.
El gobierno proporcionaría los materiales, y el contratista prepararía el sitio y construiría la presa. La presa fue descrita con minucioso detalle, cubriendo 100 páginas de texto y 76 dibujos. Un bono de licitación de $2 millones debía acompañar a cada oferta. El ganador tendría que pagar una fianza de cumplimiento de $5 millones. El contratista tenía 7 años para construir la presa, o se producirían sanciones. Los hermanos Baptist, jefes de la Utah Construction Company, estaban interesados en presentar una oferta en el proyecto, pero carecían del dinero para la fianza de cumplimiento. Carecían de recursos suficientes, incluso en combinación con sus socios de larga data, Morrison Knudsen, que empleaba al principal constructor de presas del país, Frank Crowe. Formaron una empresa conjunta para licitar el proyecto con Pacific Bridge Company de Portland, Oregón, Henry J. Kaiser y W. A. Bechtel Company de San Francisco, McDonald y Can Ltd., de Los Ángeles, y la JFCA Company de Portland, Oregón. La empresa conjunta se llamó Six Companies, Inc., ya que Bechtel y Kaiser se consideraban una sola empresa a los efectos de Six en el nombre. El nombre era descriptivo y era una broma interna entre los habitantes de San Francisco en la oferta, donde Six Companies también era una asociación benéfica china en la ciudad. Hubo 3 ofertas válidas, y la oferta de Six Companies de $48,890,955 fue la más baja, dentro de los $24,000 de la estimación confidencial del gobierno de lo que costaría construir la represa, y $5 millones menos que la siguiente oferta más baja. La ciudad de Las Vegas había presionado fuertemente para ser la sede de la construcción de la represa, cerrando sus muchos bares clandestinos cuando el tomador de decisiones, el secretario del Interior, Ray Wilber, llegó a la ciudad. En cambio, Wilber anunció a principios de 1930 que se construiría una ciudad modelo en el desierto cerca del sitio de la presa. Esta ciudad llegó a ser conocida como Boulder City, Nevada. La construcción de una línea ferroviaria que uniera Las Vegas y el sitio de la presa comenzó en septiembre de 1930. Construcción. Fuerza laboral. Trabajadores en una plataforma gigante, utilizado para perforar los túneles de la presa Over. Los indios apaches fueron empleados como trabajadores de alto nivel en la construcción de la presa Over. Poco después de que se autorizara la represa, un número cada vez mayor de personas desempleadas convergió en el sur de Nevada. Las Vegas, entonces una pequeña ciudad de unos 5.000 habitantes, vio llegar a ella entre 10.000 y 20.000 desempleados. Se estableció un campamento gubernamental para topógrafos y otro personal cerca del sitio de la represa. Pronto se vio rodeado por un campamento de ocupantes ilegales. Conocido como MC Keversville, el campamento era el hogar de hombres que esperaban trabajar en el proyecto, junto con sus familias. Otro campamento, en las llanuras a lo largo del río Colorado, se llamaba oficialmente Williamsville, pero era conocido por sus habitantes como Ragtop. Cuando comenzó la construcción, Six Companies contrató a un gran número de trabajadores, con más de 3.000 en nómina en 1932 y con un empleo máximo de 5.251 en julio de 1934. El contrato de construcción impidió la mano de obra mongola, china, mientras que el número de personas negras empleadas por Six Companies nunca superó los 30, en su mayoría trabajadores de la escala de salarios más bajos en una cuadrilla segregada, a quienes se les proporcionaron cubos de agua separados. Como parte del contrato, Six Companies, Inc. construiría Boulder City para alojar a los trabajadores. El cronograma original requería que Boulder City se construyera antes de que comenzara el proyecto de la presa, pero el presidente Hoover ordenó que el trabajo en la presa comenzara en marzo de 1931 en lugar de en octubre. La compañía construyó barracas, adjuntas a la pared del cañón, para albergar a 480 hombres solteros en lo que se conoció como River Camp. Los trabajadores con familias tuvieron que proporcionar su propio alojamiento hasta que Boulder City pudiera estar terminada, y muchos vivieron en Ragtop. El sitio de la presa Over soporta un clima extremadamente caluroso, y el verano de 1931 fue especialmente tórrido, con un promedio de 119,9 grados Fahrenheit, 48,8 grados. 16 trabajadores y otros residentes de la ribera del río murieron de postración por calor entre el 25 de junio y el 26 de julio de 1931. El superintendente general Frank Crowe, derecha, con el ingeniero de la Oficina de Recuperación Walker Young en 1935.
los trabajadores industriales del mundo, IWW-Wablis, aunque muy reducidos desde su apogeo como organizadores sindicales militantes en los primeros años del siglo, esperaban sindicalizar a los trabajadores de las 6 compañías capitalizando su descontento. Enviaron a 11 organizadores, varios de los cuales fueron arrestados por la policía de Las Vegas. El 7 de agosto de 1931, la compañía recortó los salarios de todos los trabajadores del túnel. Aunque los trabajadores expulsaron a los organizadores, no queriendo ser asociados con los Wablis, formaron un comité para representarlos ante la empresa. El comité elaboró una lista de demandas esa noche y se las presentó a Crowe a la mañana siguiente. No se comprometió. Los trabajadores esperaban que Crowe, el superintendente general del trabajo, fuera comprensivo. En su lugar, concedió una dura entrevista a un periódico, en la que describió a los trabajadores como descontentos. En la mañana del 9, Crowe se reunió con el comité y les dijo que la gerencia rechazaba sus demandas, detenía todo el trabajo y despedía a toda la fuerza laboral, excepto a algunos oficinistas y carpinteros. A los trabajadores se les dio hasta las 5 de la tarde para desalojar las instalaciones. Preocupados de que una confrontación violenta fuera inminente, la mayoría de los trabajadores tomaron sus cheques de pago y se fueron a Las Vegas para esperar los acontecimientos. 2 días después, las fuerzas del orden convencieron al resto para que se fueran. El 13 de agosto, la empresa volvió a contratar trabajadores y 2 días después, se desconvocó la huelga. Si bien los trabajadores no recibieron ninguna de sus demandas, la empresa garantizó que no habría más reducciones salariales. Las condiciones de vida comenzaron a mejorar cuando los primeros residentes se mudaron a Boulder City a finales de 1931.